Bienvenidos al audiolibro El Salmo 91, el escudo protector de Dios. Esta es la segunda parte del audiolibro. Y bueno, vamos ahora a leer la introducción. Y esto lo escribió la autora Peggy Jo Brooks, ¿no? Se prepara la escena. Los domingos eran normalmente un consuelo, pero no aquel domingo en particular. Nuestro pastor se veía inusualmente serio aquel día, a medida que hacía el anuncio de que uno de nuestros diáconos más queridos y fieles habían recibido un diagnóstico de leucemia y solo le quedaban algunas semanas de vida. Solamente el domingo anterior, este diácono de aspecto robusto, que tenía 40 y tantos años de edad, había estado en su lugar normal en el coro, viéndose tan sano y feliz como siempre. Ahora, un domingo después, toda la congregación estaba en un estado de conmoción después de oír tan inesperado anuncio. Sin embargo, yo no tenía idea de que este incidente prepararía el camino para un mensaje que iba a arder para siempre en mi corazón. De modo sorprendente, me había ido a casa desde la iglesia aquel día, sintiendo muy poco temor, quizá porque estaba entumecida de la conmoción de lo que había oído. Recuerdo vívidamente estar sentada en el borde de la cama aquella tarde y decir en voz alta: Señor, ¿hay alguna manera de estar protegido de todos los males que vienen sobre la tierra? Yo no esperaba una respuesta. Meramente estaba dando voz al pensamiento que pasaba una y otra vez por mi mente. Recuerdo tumbarme en la cama y quedarme dormida de inmediato para despertarme solo 5 minutos después. Sin embargo, en esos 5 minutos tuve un sueño muy inusual. En el sueño yo estaba en un campo abierto haciendo la misma pregunta que estaba orando anteriormente. ¿Hay alguna manera de estar protegido de todos los males que vienen sobre la tierra? Y en medio del sueño oí estas palabras: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en angustia. De repente supe que tenía la respuesta, que por tanto tiempo había estado buscando. El gozo eufórico que sentí estaba por encima de cualquier cosa que pudiera describir. Para sorpresa mía, al instante había cientos de personas conmigo en el sueño, en un campo abierto, alabando y dando gracias a Dios por la respuesta. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente, cuando oí una referencia del Salmo 91 en una cinta de audio de Shidei Boom, que de repente supe en mi corazón que cualquier cosa que estuviera en el Salmo era la respuesta de Dios a mi pregunta. Casi rasgué mi Biblia en mi prisa por ver lo que decía. Allí estaba el versículo 15, la misma frase que Dios me había hablado en mi sueño, apenas si podía creer lo que veía en mis ojos. Creo que usted, lector, que está leyendo este libro, está entre los muchos cristianos a quienes Dios está revelando de manera sobrenatural este salmo. Ustedes fueron los que aparecieron conmigo en mi sueño, en este campo abierto, que a través del mensaje de este libro recibirán la respuesta a la pregunta: ¿puede un cristiano ser protegido en medio de estos tiempos turbulentos? Desde los principios de los años 70 he tenido muchas oportunidades de compartir este mensaje. Siento que Dios me ha encargado
que escriba este libro para proclamar el pacto de la protección de Dios. Que usted sea sinceramente bendecido por él. Peggy Joyce Ruth. Y así es, amigos. Esta señora, esta hermosa pastora señora, desde el año 1970 ya había escrito este libro. Esta versión que ustedes vieron, esta portada, es una portada de las más nuevas. Ya hasta lo volvió a escribir con su hija. Pero este libro tiene desde 1970 otras versiones viejitas. Entonces, hasta ahí se acaba ¿cómo se dice? La introducción. Ya pasamos el prólogo, la introducción, y voy a poner un pequeño video para que conozcan quién es la autora, en un programa que hace un año pasado la entrevistaron, sigue viva todavía, y para que la sigan también. En este lugar suplico por la sangre del Mesías y te entrego esta plataforma a ti, Espíritu Santo, hazla tuya. Dios, muéstranos tu gloria. Mi invitada, Peggy Joyce Ruth, se crió en una iglesia bautista y un día, como buena bautista, le compartió a una vecina budista y al instante perdió la cabeza. Peggy, ¿qué pasó? Bueno, me crié en una casa cristiana, me casé con un maravilloso cristiano y vivíamos en un departamento. Y esta señora budista se mudó al departamento de atrás. Y cuando pasaba por su departamento sentía tanto miedo. No sabía por qué, pero no quería que fuera al infierno. Y no conocía mi Biblia muy bien, pero sabía que debemos aceptar a Jesús para ir al cielo y la quería allá. Así que finalmente un día me armé de suficiente valor y toqué a su puerta y le dije, me gustaría entrar y hablarte de Jesús. Y lo único que recuerdo que dijo fue, si también me dejas hablar. Y eso sonó razonable, no sabía de guerra espiritual, no sabía nada de eso. Sabía que amaba al Señor y la quería en el cielo y ella me dejó entrar. No recuerdo nada de lo que dije, tal vez terminé en 5 o 10 minutos, y no recuerdo nada de lo que ella dijo. Pero sí sé que mientras estuve en su casa era muy oscuro, tenía muchas velas y era algo inquietante. Pero de repente algo entró en mí y fue como si algo se metiera en mí y el miedo me envolvió. Y bueno, me atormentó el miedo desde mi cabeza hasta mis pies y solo podía pensar, debo salir de aquí. Y cuando salí había un parque cerca y lo rodeé, seguí caminando por el parque tratando de quitarme esto antes de que mi esposo llegara a casa y no pude. Y durante pasé esos 8 años yendo a la biblioteca y estudiando enciclopedias, intentando cualquier cosa para liberarme. Después de 8 años solo me di por vencida y probablemente fue la primera vez que me rendí. Entonces salí una noche y dije, Dios, ya ni siquiera sé si estás ahí, pero si estás, ven por mí y regrésame. No puedo regresar yo sola. Ven por mí y regrésame. Y no noté de inmediato que Dios esperaba que me rindiera y tampoco que de inmediato comenzó a trabajar. La semana siguiente mi esposo debía ir a Nueva Orleans a una conferencia de su compañía que duraría una semana y pensó que podía ser bueno para mí ir con él, así que dijo, ven conmigo, y lo hicimos. Y la primera noche que llegamos caminábamos por la calle y hacía mucho que dejé la lectura, no leí nada porque todo lo que leía me asustaba y aún así fuimos a una pequeña librería, una librería de gospel, y vi un libro de Pat Boone, una nueva canción. Bueno, me encantaba Pat Boone, disfruté sus películas, así que yo compré ese libro y Jack compró El difunto gran planeta Tierra y volvimos a nuestro hotel esa noche y leímos literalmente toda la noche. Y no podía dejar el libro. Bueno, al día siguiente Jack fue a su reunión y yo seguí leyendo más. Hablaba del bautismo del Espíritu Santo, por supuesto nunca oí de eso. Y él solo hablaba de la alegría y por fin clamé en voz alta y dije, Dios, necesito eso, quiero eso en verdad. Y Dios me bautizó en su Espíritu Santo. Ni siquiera sabía qué era, pero bueno, el poder cayó y literalmente me inundó. Y
corría por la pequeña habitación del hotel, solo aplaudía y bailaba y le decía al Señor cuánto lo amaba y solo decía, Dios, no recuerdo haber sido tan feliz. No podía recordar eso, había pasado tanto tiempo desde que tuve algún tipo de alegría y después de eso, Jack recibió el bautismo antes de irnos el fin de semana y decidimos no decir a nadie, que solo iríamos a casa y oraríamos en lenguas juntos y disfrutaríamos al Señor. Y nos fuimos a casa e hicimos esto por 2 años, solo orábamos juntos y esos 2 años todo fue alegría. Ni siquiera puedo describirte la felicidad y la alegría que sentí en esos 2 años. Y de repente algunos de esos miedos volvieron después de 2 años y dije, Dios. ¿Sabes qué? Solo para adelantar un poco, ella aprendió sobre la liberación y fue liberada de probablemente un demonio del miedo, el budismo y algunas otras cosas. Sí. Pero después de que te liberaste, un par de días después los pensamientos volvieron. Cuando volvieron los pensamientos, Dios me dio una visión porque lo clamaba a Él. Entonces ya sabía lo que era estar cerca del Señor y solo decía, Señor, no sé qué pasa. Y me dio una visión y entonces me vi sentada en una silla y había un hombre vestido de blanco y me hizo abrir la boca y había un diente negro en mi boca. Y luego dijo, eso es lo que haremos. Y de repente mi cuerpo se volvió transparente y las raíces negras de ese diente bajaron por mis brazos y mis piernas y estaban por todo mi cuerpo, esas raíces negras. Y él sacó ese diente y salieron las raíces, pero dejaron agujeros en todo mi cuerpo. Entonces me miró y dijo, haremos esto, y empezó a tapar los agujeros. En ese momento no sabía qué usó para taparlos. Después el Señor me mostró que los tapó con la palabra de Dios y es lo que yo debía hacer. Y yo... ¿Y cuál fue la diferencia? Me dijo, te daré un sistema de intercambio. Y bueno, cuando Dios te habla, a veces solo usa unas palabras, pero significan mucho. Y me dijo, un sistema de intercambio en que todo pensamiento malvado, todo pensamiento temeroso, todo pensamiento negativo, todo pensamiento no alineado con la palabra de Dios, quería que lo cambiara por una promesa de su palabra. Y dijo que si hacía eso, se encargaría de todo, y lo hizo. Oye, el mundo se estaba poniendo muy oscuro y Peggy se preocupaba por eso y le preguntó a Dios, ¿hay alguna manera de protegernos de todo, y escucha esto, de todo mal que viene a la tierra? Y Dios le respondió, todo mal conocido por el hombre, Dios le respondió. Esta respuesta se necesita ahora más que nunca. Vuelvo enseguida. Bueno, este es algo que no tenía planeado. Solamente va a ser leer el libro en estos videos, pero quería que conocieran a la autora del libro, que actualmente pues está viva. Si no pasó nada este año pasado, pues este video lo acabo de ver el año pasado y fue un estreno. Y esta persona, Silk Road, es una persona que entrevista a muchísimas personas que son pastores, personas que tienen ministerios importantes, ¿verdad? En la Iglesia de Cristo, pues a nivel de todas partes del mundo, pero que residen en Estados Unidos y van a su programa y son entrevistados. Y entonces no se le podía escapar a él buscar a Joyce Ruth, que hizo este libro que ha ayudado a muchísimos cristianos. Entonces ya en esta segunda parte del audiolibro vimos la introducción y vamos a ponerle final a este video y les presenté a la autora. Ahora vamos por el tercer video, que viene siendo ya el primer capítulo del libro.